Estamos hoy aquí en una conferencia, nos acompaña Pascual Gil, que es graduado en Historia por la Universidad de Alicante, máster en Educación Secundaria y se dedica profesionalmente a la enseñanza de Geografía e Historia en secundaria y bachillerato. Es además un gran divulgador en redes sociales, en TikTok, en Instagram, con varias decenas de miles de seguidores. Yo tengo aquí alrededor de 25.000, no sé si me quedo corto. Por ahí va. Y además es un experto y un gran comunicador sobre los temas que mueven el proyecto y que nos han traído hoy aquí, que es la aplicación de la innovación docente en la docencia, en este caso en la educación secundaria. Nos trae una charla que tiene por título La nueva educación a debate, mitos y realidades. Y sin más dilación, pues agradeciéndole de nuevo que haya hecho el camino desde Alicante hasta Sevilla para estar con nosotros, pues le cedo la palabra y vamos a disfrutar de su seguro magnífica conferencia. Muchas gracias, Pascual. Bueno, muchas gracias, se me oye bien, ¿no? Muchas gracias, estoy encantado de estar aquí en Sevilla con vosotros. Como veis, la conferencia se titula La nueva educación a debate, mitos y realidades. ¿Por qué? Porque creo que realmente el discurso educativo hegemónico se ha ido llenando de mitos y se ha ido llenando de tópicos y lugares comunes que están enturbiando la posibilidad de un análisis realmente crítico y realista digamos, de la praxis docente. ¿De acuerdo? Voy a empezar precisamente hablando de estos mitos. Como podéis ver ahí, vamos a empezar hablando de mitos que seguro que todo el mundo ha escuchado, ¿verdad? Estos mitos, una vez que se convierten en tópicos, tenemos realmente un problema, porque el tópico economiza muchísimo el pensamiento y cuando se hace hegemónico, ¿verdad?, en el relato, en los medios de comunicación, incluso permea en los programas formativos de los futuros maestros y profesores, tanto de primaria como de secundaria. Me imagino que también está llegando a la universidad, algunos de estos eslóganes. En cuanto un mito se convierte en un tópico, ya no hay debate posible. ¿Por qué? Porque se da por hecho, se acepta, la persona que lo suelta gana el debate, da un golpe sobre la mesa y legitima el discurso que va a proponer a continuación. Aquí tenemos a uno, que ya que estamos en la Facultad de Historia, ¿verdad? Aquí tenemos a uno que nos afecta de lleno, que es el mito de los Reyes Godos, de la famosa lista de los Reyes Godos. Solo buscando en Internet, haciendo una búsqueda muy rápida en Google, podéis ver miles y miles de artículos, prensa, opinión, profesores, sobre todo de la rama de pedagogía o didáctica no específica, que nos dicen que la escuela continúa anclada en la época en la que había que memorizar y vomitar la lista de los Reyes Godos, ¿vale? Es lo primero que me dijeron cuando yo entré en el máster de educación, en Alicante, en la UA. Lo primero que me dijeron es que la escuela de los Reyes Godos había que enterrarla. Y yo al principio dije, suena muy bien, pero después hice memoria y dije, pero es que yo nunca estudié la lista de los Reyes Godos. Entonces le pregunté a mi padre y mi padre me dijo, pues tampoco. Y mi abuela, que ya no está, pero en aquel momento sí, me dijo, pues nene, porque mi abuela me decía, joyica, yo tampoco me acuerdo de los Reyes Godos. Estuve investigando y resulta que los Reyes Godos estuvieron durante un brevísimo periodo de tiempo, brevísimo, en los años 40, en el programa educativo. O sea que hubo gente que lo dio, hubo gente que no lo dio, y por supuesto creo que a nadie se le dio ninguna paliza por no acordarse, no sé, de Recaredo o no acordarse de Vitiza. El caso es que realmente cuando una persona utiliza este argumento, la escuela de los Reyes Godos, o peor aún, la lista de los Reyes Godos, que había que memorizar y vomitar y después olvidar, solo puede utilizar una persona que realmente es ajena al mundo educativo real. Cualquiera que pise una aula de secundaria de hoy sabe que no solo es que no se memoriza el lista de los Reyes Godos, es que no se memoriza prácticamente nada. Porque tampoco se memorizan los afluentes del Duero y tampoco se memoriza prácticamente ya ni siquiera la tabla periódica. Se intenta que no se memorice absolutamente nada. Lo que incluso nos ha llevado al punto contrario, ¿verdad? Al otro extremo, que es que estamos empezando a reclamar que los alumnos memoricen algo. Porque si no es que lo que llaman, como veremos después, competencias, habilidades, sentido crítico, es imposible sin esa memoria. Tenemos otros mitos también, todos estos, todo lo que veis entrecomillado son cosas que yo he sacado de artículos de prensa o de ensayos y propuestas pedagógicas, ¿vale? Aquí tenemos otro famoso mito: en la escuela solo se pide memorizar, vomitar y olvidar.
Esto parte de un supuesto bastante entendido también. Creo que todo el mundo se puede reconocer en esas palabras en algún momento de su vida, lo habrá dicho seguramente, pero es un tópico que no tiene en cuenta cómo funciona la memoria y el olvido. Es evidente que muchas de las cosas que hemos memorizado y aprendido a lo largo de nuestra vida académica, después las hemos olvidado. ¿Por qué? Porque es en el desarrollo vital, ¿verdad?, o académico o laboral que has tenido por delante, no lo has necesitado. Lo que no tienes en cuenta es que precisamente muchas de las cosas que en su momento memorizaste y después has olvidado, en su momento te ayudaron a aprender otras nuevas que sí que te han traído hasta aquí. O sea, es un andamio, no deja de ser un andamio, y una vez que estás arriba no puedes olvidarte de todo lo que te ha servido de escalera abajo. Evidentemente, mucho se olvida, pero muchísimas de las cosas... Además, tenemos un sesgo que es que creemos que olvidamos mucho más de lo que realmente olvidamos. Porque en cuanto empiezas a desempolvar la memoria, resulta que sí que queda mucho. Lo que pasa es que estaba empolvado y estaba enterrado, solo había que sacarlo. Otro tópico, otro mito, sería esto que veis aquí, es un cuadro que se utilizó como mínimo hasta el año pasado en los MAES, en los másteres de educación, para futuros profesores de secundaria y bachillerato. Es el recurso constante al maniqueísmo. Es una caricatura de lo que se llama escuela tradicional, al que se adjudica de forma crítica todo lo malo, todo lo negativo, y una leyenda rosa, una leyenda brillante a su derecha, que sería la escuela nueva, ¿verdad?, la escuela del futuro, a la que se le adjudica de forma automática todas las cosas buenas. En la escuela, como veis ahí, concepto de enseñanza, estandarización, rígido, sin dinámicas, método autoritario y directivo. Mismo método de enseñanza para todos, enciclopedismo, clase organizada y programada. Claro, en el discurso hegemónico de la pedagogía, la palabra enciclopedia, que en su momento era una luz para la humanidad, la palabra enciclopedia es negativa y mala. Es lo peor. Ya quisiera yo que todos mis alumnos salieran enciclopedistas. Pero bueno. Y como veis a su derecha, flexibilidad, dinámicas, democrático, por supuesto, la escuela tradicional es antidemocrática y la nueva es democrática. Método especializado y clases dinámicas y participativas. La nueva crea, investiga, experimenta, es creativa, convoca asambleas entre profesores y alumnos, parece un círculo del 15M, ¿no? La escuela nueva es una cosa así. Y la caricatura de la escuela antigua, ¿verdad?, lo que ellos llaman la escuela tradicional, es pues todo lo contrario. Por supuesto es antidemocrática, antiparticipativa, antitodo, ¿vale? Evidentemente esto nos lo presentan a los alumnos en el máster cuando se forman para ser profesores, y a muchos nos crea una disonancia cognitiva enorme. Porque, bueno, mi escuela no fue así, y la mía la considerarían tradicional. Mi escuela no fue así, hubo momentos de sentarme, estudiar, hubo momentos de hablar con los compañeros, hubo momentos de participar en clase, de hacer un debate, y por supuesto hubo momentos en los que había que memorizar, y si no, mi maestra María Jesús me lo recordaba. Y no por eso, digamos, es una escuela antidemocrática. Después tenemos, esto por suerte en Andalucía, no sé si os está llegando o no, pero en los vientos de Levante ya se huele, ¿de acuerdo? La idea de ir eliminando las materias y las asignaturas específicas, los campos del saber, digamos, que han nutrido el núcleo de las enseñanzas primarias y secundarias hasta ahora, porque las asignaturas, esta frase que veis ahí es de mi antiguo secretario autonómico, Miquel Soler, en una entrevista, porque uno de sus grandes proyectos estrella, de Miquel Soler, bajo la consellería de Vicent Marsá, es que las asignaturas tienen que desaparecer. Las asignaturas no tienen sentido, y su argumento era porque el mundo real no se divide en asignaturas. O sea, según él, había que estudiar el mundo como un todo, o había que estudiar el saber como un todo, cuando precisamente lo que nos ha permitido especializarnos y avanzar en el conocimiento es la compartimentación para un análisis riguroso y un estudio realista. Claro, el abordar el estudio del saber del conocimiento como un todo es como volver a la Biblia o una cosa así. Ahí está todo, ¿verdad?, el libro gordo de PTT, y las asignaturas tienen que desaparecer. Esto generó un problema importantísimo, sobre todo porque ponías a profesores que no tenían ni idea a dar clases de las que no tenían ni idea. Esto se quieren sustituir las asignaturas por los famosos ámbitos educativos en la ESO,
que era una fusión de asignaturas y un añadido de horas lectivas. Y a lo mejor a mí como profesor de historia y geografía me tenía que dar también literatura valenciana, y tenía que dar sintaxis, y tenía que dar, por ejemplo, música. Porque los ámbitos además eran libres, cada centro era autónomo para hacer los ámbitos que consideraba. El único requisito es que el profesor que se hace cargo del ámbito fuese especialista en una de las materias que componían ese ámbito. Entonces teníamos esperpentos tales como mi compañera, ¿verdad?, de filología catalana, que tenía que explicar el Paleolítico Superior a los niños. Y la última vez que dio el Paleolítico Superior era cuando ella era una niña. O, por ejemplo, a una compañera, o yo mismo dando sintaxis, o una compañera de lengua teniendo que explicar la climatología según la clasificación de Kepler. Un desastre, ¿vale? El argumento a favor de esto es que, claro, automáticamente los aprobados se dispararon ese año. El cuello de botella que se hace en primero y segundo de la ESO, que es donde más repetidores se acumulan, de repente ese cuello de botella se ensanchó. ¿Por qué? Porque además para suspender tenía que dar suspenso la media de las 3 materias, o las 2 o 3 materias que componían el ámbito. Entonces, evidentemente, un 7 en lengua podía compensar un 3 en geografía e historia, o a la inversa. Y ya no había fracaso educativo. Todo el mundo sabía mucho más que el año pasado, sabiendo mucho menos. Por suerte, los docentes nos movilizamos en su momento y ahora los ámbitos han desaparecido en la Comunidad Valenciana. Pero no sé yo si algún consejero, ¿verdad?, autonómico de Andalucía o de otras comunidades le ha gustado la idea. Está como recomendación. Ahora está como recomendación. Sí, de hecho en la LOM está contemplada, ¿no? Entonces, según el proyecto educativo del centro, Claro. puedes establecer una enseñanza por ámbito. Eso porque la LOMLOE la hizo Miquel Soler. Uno de los redactores de la LOMLOE era Miquel Soler, y es unas ideas que tiene de los años 90 para la Comunidad Valenciana. Claro, como él es, no sé si puede decir, del PSOE. Sí. Él es del Partido Socialista, vio la oportunidad con el parte del Botanic de entrar en la consellería, y finalmente aprovechó que nos fuimos todos a casa en 2020, que no había ningún tipo de control, y sacó un decreto autonómico urgente para el año siguiente poner ámbitos obligatorios en primero y segundo de la ESO. Obligatorios. La reacción fue enorme, ¿de acuerdo? Y a día de hoy los ámbitos se mantienen, como dice la LOE, como una recomendación. Y hay claustros que han votado a favor y claustros que han votado en contra. A día de hoy se mantiene en torno solo al 10% de los centros de la Comunidad Valenciana. La mayor parte de los profesores están en contra de esos ámbitos, ¿vale? Además, se nos intentó chantajear con alguna reducción horaria si cogíamos ámbitos, pero finalmente se impuso el sentido común de que no puede ser que el niño se plante en tercero y cuarto de la ESO sin saber nada, o prácticamente nada, ¿vale? Muy bien, después tenemos otro, por supuesto, que es el mito de la utilidad. ¿Para qué me sirve a mí aprender a resolver ecuaciones de segundo grado? ¿Para qué me sirve a mí saber estudiar el Imperio Romano? ¿Para qué me sirve a mí la sintaxis? ¿O para qué me sirve a mí? Ninguna materia se libra, ¿eh? No penséis que alguna se considera útil. Ninguna materia, absolutamente todas las materias se cuestionan, porque se considera que son conocimientos que ya no están, digamos, adecuados al interés general vigente de la sociedad moderna o la sociedad actual. ¿De qué me sirve a mí el mundo de las ideas de Platón, verdad? El mundo sensible, el mundo inteligible. Y lo que aparece esto está sacado de esta imagen que veis aquí, materias que se deberían enseñar en la escuela. Está sacado de un grupo de Facebook, el más grande de todos, de profesores de primaria en este caso, y tenía más de 5.000 me gustas de los profesores de primaria, donde tenemos cosas como nutrición, la materia debe ser nutrición, o la materia debería ser creatividad, como tal, una materia en la que te van a enseñar creatividad, valores, ventas, meditación y felicidad, una materia de felicidad. Claro, la persona que no sé muy bien cuál es el sesgo cognitivo que tiene una persona que puede defender esto, pero es una persona con un ego enorme, si cree que puede enseñar a alguien a ser feliz. O como si supiera algún tipo de definición para la palabra felicidad universal para todo el mundo, que se puede enseñar a 32 alumnos en 50 minutos los lunes de segunda a tercera hora. Claro,
O, por supuesto, no podía faltar, ahora después lo veremos, de todas estas, la que ahora está en boga en la formación de profesores, la inteligencia emocional. ¿De acuerdo? Con unos mimbres científicos más que cuestionables. Claro, te acompaña en la escuela, deberían ser las cosas útiles para la vida cotidiana. Lo que no... Evidentemente la escuela tiene que contribuir en enseñarte cosas útiles para la vida cotidiana, como es lógico, ¿verdad? Por ejemplo, el cálculo matemático básico, una base cultural amplia, o por supuesto saber expresarte correctamente en tu lengua y reflexionar sobre la propia lengua, como puede ser la sintaxis. Claro, pero hay ciertas cosas de la vida cotidiana que se aprenden viviendo en la vida cotidiana, creo yo, ¿no? Tú no solo eres un estudiante y no te lo tienen que enseñar todo, porque son cosas que aprendes pues con tu madre, o con tu padre, o con tu tío, o con tu abuela, en casa, con tus amigos cuando te vas de fiesta. Que seguro que aprendes mucha felicidad el sábado cuando te vas con tus amigos. Después tenemos mucho más, por supuesto el saber caduca, muy rápido en el siglo XXI. Lo que aprendes hoy ya no sirve mañana. Esto también me lo dijeron a mí en el máster y después en diferentes... que el saber caduca. Por lo que sea, el saber caduca, y en el siglo XXI caduca más rápido porque sí. Porque en el siglo XXI todo es muy rápido, todo es muy dinámico y todo cambia mucho. Después yo estuve reflexionando también sobre esta, porque suena muy bien, suena rompedor, suena rupturista, ¿verdad? Con lo anterior. Yo estuve reflexionando sobre esta y digo, pues no, la mayor parte de las cosas que he aprendido no han caducado. No, claro, la ecuación para resolver la ecuación de segundo grado es la misma. El Imperio Romano cayó en el 476 después de Cristo, ¿no? Y ser, estar y parecer son verbos de un sintagma nominal, ¿cómo se llama? Sintagma verbal copulativo, ¿así? Predicado. No varía. No varía, ¿de acuerdo? Ah, ya le han cambiado el nombre. Bueno, pues eso... Ahora veremos también cómo le cambian el nombre a muchas cosas para acabar diciendo lo mismo. Y después, por supuesto, una vez que fallan todos los argumentos, ¿vale?, contra los contenidos o los famosos conocimientos, tenemos el tema de entrar, por supuesto, la tecnología. ¿Por qué no hace falta ya aprender tantas cosas? Pues porque le aprietas un botón y todo lo tienes ya todo al alcance de la mano. Y aquí caemos también en una trampa, que es confundir la información con el conocimiento. A tiro de un clic tienes todo el conocimiento del mundo, seguro, pero también tienes todas las mentiras, las fake news, las tergiversaciones, o tienes todas las cosas, digamos, las noticias falsas del mundo también. Y realmente la cuestión no es el acceso al conocimiento, porque al conocimiento como tal no se accede, el conocimiento lo vas adquiriendo tú y le vas dando forma tú. ¿Con qué? A base de información, pero esa información tienes que tener el suficiente sentido, el suficiente bagaje cultural y suficiente bagaje de conocimientos como para saber diferenciar el grano de la paja. Si no, te puedes creer que el COVID se acaba inyectándote lejía, como pasó en Estados Unidos, ¿no? Con más de 3.000 casos de gente que se inyectó lejía, porque lo leyó en internet, donde estaba todo el conocimiento a un clic. Hay un montón de ejemplos, ¿de acuerdo? Y es evidente que, por supuesto, la tecnología es un avance, ¿de acuerdo? Un avance, pero es un avance tecnológico. Y por tanto la tecnología está al servicio de un fin, no es un fin en sí mismo. Y ese fin tiene que ser la adquisición de conocimientos. Y después tenemos los neuromitos. Aquí tenemos los mitos normales, estos son, digamos, mitos analógicos, ¿vale? Y después tenemos los neuromitos. ¿Por qué? Porque todo lo neuro está de moda ahora. Ayer puse un tuit porque en un día, haciendo scroll así con el dedo, viendo las noticias, me salieron más de 20 palabras a las que delante le habían puesto neuro para darle un halo de, no sé, cientificidad o de trascendencia. Hasta incluso leí la neuroarquitectura, el neuroaprendizaje, la neuroarquitectura, el neurotodo, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los mitos, digamos, neuro más famosos y que están más en boga en el mundo educativo a día de hoy? Pues, por supuesto, un clásico es el de las inteligencias. Cuando en los años 80 a Howard Gardner le dio, ¿verdad?, tuvo una epifanía, y Howard Gardner propuso, que no demostró, propuso la posibilidad de que el ser humano tuviese 7 inteligencias, no una. Y que cada una de esas inteligencias podía predominar más o menos en la persona y que esas inteligencias se podían desarrollar más o menos según la persona. Esto, por supuesto, automáticamente la idea fue absorbida por la pedagogía oficialista,
¿vale? Porque era una buena forma de explicar el fracaso educativo, de lo que ellos llamaban la escuela tradicional, porque si el niño suspende matemáticas, no es que el niño tenga que estudiar más matemáticas, es que su inteligencia matemática está menos desarrollada que otras como la kinestésica, o la emocional, la corporal, la naturalista, la musical o la lingüística. ¿De acuerdo? Era una forma, digamos, de justificar por qué el niño suspendía. ¿Y por qué el niño suspendió matemáticas? Porque el profesor no sabe estimular su inteligencia matemática. Te tienes que formar en múltiples inteligencias, el profesor, para poder estimularle todas las que el niño tiene o todas las que Howard Gardner se quiso inventar. Por lo menos Howard Gardner fue honesto en su momento y la teoría la abandonó en el año 97. En el año 97, pero a día de hoy todas las consejerías de educación de las comunidades autónomas de España siguen ofreciendo cursos de inteligencias múltiples. No hay nada, absolutamente nada, ¿de acuerdo?, en el mundo científico que justifique la impartición de esos cursos de formación de inteligencias múltiples. Howard Gardner en el año 97 dijo, mea culpa, me equivoqué, no lo he podido demostrar, no hay inteligencias múltiples. La inteligencia es una. Habrá talentos, habrá una habilidad que sea más fácil adquirir dependiendo de tus capacidades, pero no hay múltiples inteligencias y se ha quedado en un neuromito, pero en un neuromito que mueve bastantes millones de euros en formación, en los CEFIRES y en los CAP y en todo lo que se ofrece a los docentes. Incluso hay universidades que ofrecen cursos de inteligencias múltiples. Después tenemos la famosa pirámide de Dale. Esta también me la presentaron a mí en el MAES cuando lo estudié en el año 17. Y es una pirámide en el que se intenta explicar, ¿de acuerdo?, por qué escuchar al profesor es lo peor que puedes hacer para aprender. Como veis, según la pirámide de Dale, que ahora vemos que el pobre Dale tuvo que sacar una nota de prensa diciendo, por favor, dejad de nombrarme porque esto yo no lo he hecho nunca. Como veis, lo peor que puede hacer un alumno es escuchar, porque lo que escucha solo aprende un 5%. Porque sí. ¿En qué está basado esto? No lo sabemos. La primera vez que apareció esta pirámide es en un blog de pedagogía del año 2003. Se la adjudicó a Dale y en la tercera edición de su libro sobre neuroeducación, Dale puso una nota diciendo, dejad de adjudicarme esa pirámide porque esa pirámide yo no la he hecho. No sé dónde ha salido esa pirámide. Esa pirámide la puedo hacer yo en 5 minutos y la pongo en un blog y se hace viral y se piensa la gente que es ciencia. ¿De dónde sacan esos porcentajes? ¿Con qué grupos? ¿Con qué grupo de control? ¿Cómo se mide eso? ¿De acuerdo? Pero me la pusieron a mí tal cual en una asignatura que era Pedagogía y Sociedad del MAES. Otro neuromito, por supuesto, el mito de los hemisferios, ¿vale? También, igual que las inteligencias múltiples, ahora es binario. Según esto hay un hemisferio que predomina lo creativo, otro hemisferio que predomina lo lógico, matemático, y puede predominar más uno u otro en la persona. La realidad, sin embargo, es que está más que demostrado que el cerebro funciona a una, ¿vale? El cerebro funciona a una, funciona todo el rato, todo el cerebro, cuando da igual qué actividad estés realizando, ¿de acuerdo? Hay ciertas zonas que, por supuesto, se ocupan de cierto, con el lóbulo, ¿verdad? El occipital, el frontal, se activan más, pero el cerebro funciona como un todo. Y después tenemos el último, ¿de acuerdo?, también descartado en el 2006, que son los estilos de aprendizaje. Famosísimos estilos de aprendizaje, en los que también hay muchos cursos de formación para profesores y maestros, y que según esta pseudoteoría, que se descartó en el 2006, ya no se habla de ella en la comunidad científica, está más que descartada, los niños también tienen un estilo de aprendizaje, no solo una inteligencia predominante, sino tienen un estilo de aprendizaje predominante. Que es que no, yo aprendo más solo de forma visual. Yo no leo. Yo es que aprendo más de forma visual. O yo aprendo más de forma auditiva. O yo aprendo más de forma de drawing. Yo aprendo dibujando más. ¿Vale? Aprende de todas las formas. Lo que pasa es que hay algunas que para ti pueden ser más facilistas que otras. Claro, normalmente la mayor parte de los niños dice, yo leer no. Yo es que soy más visual. Claro, no me hagas leer un texto, mejor ponme una imagen. Pero eso no es la realidad, ¿de acuerdo? Por todos los canales se puede aprender. Después tenemos también lo de los 15 minutos. No, tú no puedes explicar más de 15 minutos en clase, porque es imposible, biológicamente imposible, que un niño te preste atención 15 minutos. Ese mismo niño está 4 horas
viendo un directo de cómo un youtuber juega a videojuegos y le está escuchando 4 horas con perfecta atención. ¿De acuerdo? Lo que hay son picos de atención. Entonces, un buen orador sabrá hacer algunos picos, ¿de acuerdo?, para recapturar la atención del alumno. Pero eso en ningún momento dice que un alumno sea biológicamente imposible prestar atención más de 15 minutos. Porque todos nosotros hemos prestado atención más de 15 minutos, no pasa nada. ¿De acuerdo? Y después tenemos todos los negocios que quieren pescar, ¿de acuerdo?, a río revuelto en el mundo educativo. Porque, claro, de repente han surgido más coaches de profesores que profesores. Ojalá todos los expertos educativos diesen clase, de verdad, porque la ratio nos bajaría a la mitad. Pero entonces todo el mundo, todo experto educativo, conforme se va haciendo experto educativo, educa menos. Se va alejando del aula. Y tenemos, ¿verdad?, todos digamos, estos negocios que han surgido, ¿de acuerdo? Pseudotutoría y pseudoterapia, como veis ahí. El famoso coaching, ahora el profesor no es un docente, es un coach que tiene que motivar, ¿de acuerdo?, constantemente y dinamizar al alumnado. Esto de coaching en el CEFIRE, que es el centro que se ocupa de la formación de profesores en la Comunidad Valenciana, ofrece todos los años 2, 3, 4 cursos de coaching para que el profesor movilice al alumno, ¿de acuerdo?, para que lo motive. Mindfulness, también muy famosa, muy en boga. Y después tenemos cosas increíblemente raras, como la biodanza, que es, yo hasta ahora pensaba que todas las danzas eran biológicas porque estás vivo cuando bailas, pero la biodanza es bailar. O la famosísima también psicología positiva, que ha llegado de Estados Unidos, la EdPost, ¿de acuerdo?, que está metiendo también sus tentáculos en la comunidad educativa, ¿vale? De aquí, esto es realmente llamativo. ¿Por qué? Porque algunas de las cosas que van a salir aquí aparecen en la lista de pseudociencias y pseudoterapias del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Ciencia, que eso ya es más grave. ¿Por qué? Porque hay un ministerio que es el de Ciencia y el de Sanidad que te están diciendo que el mindfulness es una pseudoterapia sin base científica y que puede ser contraproducente, y hay cursos que dependen de los ministerios y las consejerías que te ofrecen formación en mindfulness. O sea, hay una contradicción entre, digamos, dos autoridades públicas en torno a lo que hay que hacer. El problema es que igual la educación debería depender del Ministerio de Ciencia. El problema es que la educación no solo es ciencia, también es ingeniería social. Entonces puede servir también para otras cosas, además de para que el niño aprenda cosas, ¿vale? Aquí tenéis algunos ejemplos de esas contraindicaciones de todas estas cosas que hemos visto, ¿de acuerdo? Estos neuromitos. Aquí, por ejemplo, tenéis a Manrique Solana, ¿de acuerdo?, catedrático de psiquiatría, que nos dice que la inteligencia emocional, lo que llaman el discurso de inteligencia emocional, es una mezcla de pensamiento budista con ideas rogerianas, de Carl Rogers, un psicólogo de los años 70 que después se metió a Maharishi en una comuna. Tiene que ver con la domesticación y la estandarización, precisamente lo que le achacaban a la escuela tradicional, la estandarización. Edwards, de acuerdo, que es un psicólogo de Holanda, le dice it's brain porn, es pornografía cerebral, la teoría de la inteligencia emocional. Menéndez Evia, que es un pedagogo que trabaja en Manchester, en la Universidad de Manchester, aunque es español, dice: el discurso de inteligencia emocional como discurso emocional dominante es cómplice de contribuir a la promoción de sujetos adaptables a un sistema liberal, mercantil y competitivo sobre el que se concreta la vida educativa y social. Y Fernández Ríos y Vilariño, que son de La Coruña, ¿de acuerdo?, investigador de La Coruña, psicólogo, dice en su discurso, de la psicología positiva, destaca lo pseudocientífico y una cierta deshonestidad intelectual. No sé si se puede ver aquí la de abajo, ¿de acuerdo? Porque este es uno de los que ha conseguido mayor difusión de sus investigaciones, que es Edgar Cabanas, es psicólogo, es Edgar Cabanas, y ha escrito varios ensayos contra la intromisión de lo que él llama la emojicracia o la japicracia en el mundo educativo y en el mundo en general, ¿de acuerdo? Es decir, cómo se ha convertido en un relato que nos está madurando la cosmovisión en el mundo occidental. Todo tiene que ser feliz, todo tiene que ser positivo. Lo importante es tu yo, lo que tú piensas y cómo domesticas a ese yo para adaptarte a unas condiciones sobre las que no tienes ya capacidad de acción, solo te puedes adaptar a ellas, ¿vale? De ahí habla de la extensión, se dice: se trata de una visión terapéutica e individualista de la educación. Se privilegia el papel de los factores personales y emocionales sobre los factores socioeconómicos, contextuales y estructurales a la hora de explicar y estudiar fenómenos como la salud, el aprendizaje o el rendimiento escolar.
o el rendimiento escolar. Aquí, como veis, Edgar Cabanas, con un lenguaje muchísimo más, ¿cómo diría yo?, rimbombante, lo que nos está diciendo es que privilegiar el discurso de inteligencia emocional en el ámbito educativo sobre el análisis del contexto socioeconómico, lo que te lleva es a culpabilizar a la propia persona de todo. Si te pasa, lo que te pase, sea bueno o malo, te pasa porque eres resiliente, te pasa porque eres inteligente emocionalmente, porque te sabes adaptar. Y no tienes nada que hacer con las estructuras que te vienen ya dadas. Pero eso es bastante injusto, porque no es lo mismo, ¿verdad?, un alumno del barrio de Salamanca que un alumno de, por ejemplo, la España vaciada. O uno de los alumnos que tengo yo, ¿verdad?, Rashid, que me viene de Benimelal, tiene 14 años y lo meten sin saber nada, ni el idioma ni nada, en una clase de tercero de la ESO. Seguro que Rashid, su problema no es la inteligencia emocional. Tiene un contexto y donde hay que actuar es sobre ese contexto, dando recursos y poniendo, digamos, las condiciones para que pueda tener éxito educativo. ¿De acuerdo? El problema no es las emociones. El resultado, como veis ahí, adiestramiento, alienación, ensimismamiento, y esto es gravísimo, ¿de acuerdo? Desde muy jóvenes hay un problema ya no de individualismo en la sociedad occidental, sino de ensimismamiento. Es un solipsismo constante. Yo, mi identidad, lo que yo quiero, cómo yo me tengo que adaptar. Ya no hay un sentido de colectividad. El barrio ha desaparecido, la familia. Muchos han desaparecido, ya os lo digo yo, las familias han desaparecido, y no hay un sentido, no hay ningún proyecto común. Son las circunstancias que me impone el sistema y cómo yo me puedo adaptar a ellas. ¿Es el salvaje oeste o es una selva? ¿De acuerdo? Bien, aquí, ¿de acuerdo? Y ahora vemos, ya han hecho el diagnóstico, ya han puesto los mitos, ya han puesto el mercado, ¿verdad? Han puesto el mercado de cursos de inteligencias emocionales, los dos hemisferios cerebrales, los estilos de aprendizaje. Y ahora, ¿cómo aterrizan en el aula los defensores de esta, digamos, cosmovisión de la educación sus teorías? Pues, por supuesto, proponiendo cosas que ellos llaman metodologías innovadoras. El problema es que la mayor parte de estas metodologías innovadoras tienen como mínimo más de 100 años. O sea que de innovadoras van a tener poco. Por ejemplo, ahora la nueva LOMLOE te recomienda en todas las materias que utilices el ABP, porque el ABP es el nuevo bálsamo de Fierabras, ¿verdad? El ABP es una nueva metodología, le dicen nueva metodología, que sirve para enseñarlo todo en cualquier nivel, a cualquier edad, en cualquier contexto. ¿Quieres enseñar matemáticas? ABP. ¿Quieres enseñar la caída del Imperio Romano? ABP. ¿Quieres enseñar la diferencia entre una eucariota y una procariota? ABP. El problema es que, como veis aquí, el ABP se propuso como método en 1918. No se había firmado aún ni el Tratado de Versalles, cuando el ABP se propuso como nueva metodología, ahora sí, por Kilpatrick. El ABP se acogió hace 100 años con mucho entusiasmo, ¿de acuerdo? Además, es un sistema de trabajo que se adecuaba muy bien al sistema productivo que había en una sociedad aún industrial y no postindustrial como la nuestra. ¿De acuerdo? O sea, se ajustaba muchísimo y el ABP se acogió en Estados Unidos y se puso como metodología prescriptiva, obligatoria en Estados Unidos. ¿Vale? Los resultados, nefastos. Los resultados fueron nefastos. Y finalmente, en el año 23, se quitó como metodología prescriptiva. ¿Y qué pasa? Que como la gente se olvida de que ha fracasado, cada 15 años alguien puede decir que se lo ha vuelto a inventar. Y entonces vuelve a aparecer cada 15 años. Ahora ha vuelto a aparecer el ABP y aparece en la legislación como una innovación, cuando lleva fracasando 100 años. Tenemos más, por supuesto. El profesor de Kilpatrick, del ABP, el famoso John Dewey, que ya no es ni del siglo XX. Algunas de sus teorías son del siglo XIX. Por supuesto, no se puede dudar de la buena intención ni de Kilpatrick ni de Dewey, ¿de acuerdo? Son hijos de su contexto, como somos todos, y ellos se les estaba exigiendo una forma de estudiar que se pareciera más a una fábrica. Entonces, William Kilpatrick propuso el famoso Learning by Doing, que ahora también es súper innovador. Learning by Doing, el aprender haciendo. No escuchando, no
escribiendo, aprender haciendo cosas, moviéndote, produciendo, como se pedía en el momento, ¿verdad? Hay que producir, segunda revolución industrial. El problema es que, aunque Dewey hizo una teoría sólida y se puso en práctica tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética, porque él estuvo 2 años en la Unión Soviética, lo llamaron de la Unión Soviética y dijo, ¿cómo es este método de educación? En la Unión Soviética solo se mantuvo 1 año. En cuanto vieron los resultados, el método de Dewey se proscribió y Makarenko desarrolló una pedagogía soviética, ¿de acuerdo? Totalmente contraria a la que proponía John Dewey. El problema de John Dewey es que todo el mundo lee al joven John Dewey, que es el que propone la teoría, el que tiene la epifanía, pero muy poca gente lee al viejo John Dewey de los años 30, al de abajo. El de arriba es el del siglo XIX, el de abajo es de los años 30 y nadie lo lee. También hay que leer a ese Dewey que ha visto cómo sus teorías se han aplicado y qué resultados han tenido, y él de forma honesta hace una autocrítica brutal. Y él mismo dice en un libro del año 34 que se llama Educación y Evaluación, Education and Evaluation, él mismo dice: mi gran error es que con la autoridad del profesor y de los contenidos no se juega. Mis teorías en su momento llevaron de forma inesperada al antiintelectualismo. Al aprender haciendo, descuidó muchísimo John Dewey el aparato intelectual. Y dice, de forma inesperada, uno de los resultados de mi teoría fue un antiintelectualismo galopante. Con la autoridad del profesor y de los contenidos no se juega. Y él dice, bueno, yo jugué y me equivoqué. ¿Vale? Por tanto, tenemos que el ABP, de nuevo, como mínimo tiene 106 años, 107. Las teorías de John Dewey, Learning by Doing, son de finales del siglo XIX. Y después tenemos también algo que está muy de moda, la famosa gamificación, que además de ser un nombre terriblemente feo, ¿vale? Es el famoso aprender jugando. Aquí no quiero hacer sangre, pero el aprender jugando está en los escritos pedagógicos de Quintiliano, que los niños tienen que aprender jugando. Y está muy bien, a ciertas edades hay cosas que se aprenden jugando. En más de ciertas edades lo que casi todo se aprende jugando. Pero alumnos de 15 años no pueden aprenderlo todo jugando. Porque tú no vas a llegar al cálculo infinitesimal jugando. O tú no te vas a interesar por el teocentrismo medieval jugando. Claro, llega un momento en el que el nivel de abstracción que se requiere que escuches una explicación y que a partir de esa explicación tomes unos apuntes, te hagas unos esquemas y que empieces a producir cosas tú, como un comentario o un análisis de texto. No puedes jugar todo el rato, y menos llegados a ciertos niveles. Pero bueno, no me voy a ir a Quintiliano, que se hace sangre, me voy al propio Unamuno, que en el año 19 publicó un artículo, pero en el año 1919 publicó un artículo, Unamuno, diciendo: se ha puesto muy de moda, entre la nueva pedagogía esta, de 1919, se ha puesto muy de moda esto de que los alumnos aprendan jugando. Dice, no está mal, dice, pero hay que llevar cuidado porque llegaremos a un punto en el que los niños jugarán a aprender y los profesores jugarán a enseñar. Y ni uno acabará aprendiendo, ni el otro acabará enseñando nada que valga la pena. 1919. Pero bueno, según la Lloyd también es una innovación de ahora. Se inventó antes de ayer, la gamificación. Y, por supuesto, el aprendizaje por descubrimiento, ¿vale? Que está ya planteado tal cual se nos plantea ahora en el siglo XVIII en el Emilio de Rousseau. Si leéis el Emilio, ¿verdad?, parte de una idea, parte de un a priori que no se ha podido demostrar, que es el mito del buen salvaje. En este caso, el mito del buen infante, del buen niño, ¿verdad?, que es una tabula rasa conforme nace y conforme va necesitando cosas de forma natural, según su desarrollo, las va a ir descubriendo y aprendiendo por sí mismo. El problema es que esto parte de un a priori que es el buen salvaje, el buen niño. Habrá niños que no se van a interesar nunca, como hemos dicho, por el teocentrismo medieval. Y si nosotros socialmente consideramos importante que lo conozca, habrá que enseñárselo de forma directiva. No podemos esperarnos, ni tenemos tiempo ni recursos invitados a que el niño aprenda todo lo que queremos que aprenda por sí mismo y a su ritmo y según su necesidad. Porque habrá niños que tengan más necesidades o necesidades diferentes de otras. ¿De acuerdo? También lo de Rousseau, no quiero hacer yo aquí una falacia dominem, pero es raro que Rousseau diga esto, porque Rousseau tuvo 5 hijos y los abandonó a todos. Y dijo que eso de educar niños, eso no iba con él.
Pero bueno, hizo un tratado, todo un tratado educativo sobre cómo los otros tienen que educar a sus hijos, no él. Pero bueno, aquí, estamos aquí en plena ilustración, se lo perdonaremos, ¿verdad? Estaban arrojando luz al mundo y no se han dado cuenta. Y por supuesto, tenemos a la famosa María Montessori, ¿verdad? Un mito de la pedagogía italiana, concretamente de la Italia fascista, de Mussolini. Fue pedagoga de cabecera en los inicios del régimen, ¿de acuerdo? Aunque después fue exiliada. Ella intentó volver muchas veces a la Italia fascista de Mussolini. Se publicaron hace 2 años unas cartas bastante sonrojantes, las que María Montessori le decía a Mussolini que por favor la dejara volver a Italia, pero durante muchos años tuvo manga ancha en los primeros años de la década de los 20 en Italia. Y el gran problema de Montessori es que, a pesar de que ella era también pediatra y había estudiado muy bien sus estudios son intachables sobre la evolución de los niños, ¿vale? Después Piaget se va a basar mucho también en esas cosas. Se basaba, digamos, en una teleología, ¿de acuerdo? Bastante salvífica, ¿vale? Según su teoría educativa, el niño tenía que ser un prototipo, porque también ultracatólica, un prototipo de cómo era el niño Jesús. Era puro, prístino, blanco, ¿de acuerdo? Y el niño tenía que aprender también pasándose en el medio de Rousseau poquito a poco. Sin embargo, ella fue un poquito más allá, ¿de acuerdo? Y creó una serie de materiales y una serie de estructuras en sus guarderías que en ciertos contextos sí que funcionan. Aquí no todo va a ser malo. María Montessori creó un estilo de aprendizaje, ¿de acuerdo? Creó una metodología que con ciertos niños en ciertos ambientes sí funciona. Concretamente, las escuelas Montessori tienen unos resultados muy, muy buenos en barrios de una renta altísima. Solo. En barrios de una renta altísima, los colegios Montessori tienen muy buenos resultados. Y la razón es muy sencilla. Esos niños tienen una cantidad de estímulos culturales de base que no hace falta que les dé la escuela. ¿Por qué? Porque el niño lo tienes con Montessori y haciendo juguetes Montessori todo el día, pero ese niño después tiene un tutor externo, ese niño después va a una escuela de idiomas, ese niño en verano se va a un campamento a Irlanda, ¿verdad? Ese niño, cuando tiene una excursión en el barrio de Salamanca, no se van a ver el Prado, ese niño va al Museo del Prado, literalmente. Entonces tiene una cantidad de estímulos culturales, o ese niño en casa tiene una librería como esta con 500 o 600 libros de su papá abogado y de su madre médico. Entonces el niño puede dedicarse mucho tiempo a lo manipulativo, porque después tiene una cantidad de inputs que le da, ¿de acuerdo?, su propia vida. ¿Qué pasaría si en mi centro, en Albatera, ponemos el método Montessori? Como estaba comentando antes, un 40% en algunos grupos de gente inmigrante que desconoce el idioma y que nunca ha estado escolarizado y que tiene 14 y 15 años. Eso no puede ser. ¿De acuerdo? Es un método, como he dicho, hay que verlo en su contexto. Y ahora llegamos al grial, a la madre del cordero. ¿Cómo se unifica todo esto en la legislación? Pues entonces todo eso se ha construido sobre un pilar que es la competencia. La famosa competencia. La educación moderna tiene que ser 100% competencial. Pero ¿cómo llegó este concepto al mundo educativo? ¿Cómo llegó a la legislación? ¿Cómo ha llegado a los currículos? Pues el origen está en el señor que veis abajo, en el que veis en blanco y negro, que es Macmillan, que en los años 70 hizo un estudio, psicólogo, hizo un estudio en Estados Unidos encargado por los departamentos de recursos humanos de las empresas, sobre cómo poder aumentar la productividad de los trabajadores. O sea, que estáis viendo cuál es el origen del término competencia. Y el resultado fue que las empresas estaban fijando demasiado en lo que los aspirantes al puesto de trabajo sabían, y no sabían, cuando realmente lo importante para sacarle bien el jugo al trabajador son sus rasgos del carácter. Cómo es y qué está dispuesto a hacer y a sacrificar por su trabajo. Por eso cada vez en los currículos te dicen, no pongas que tienes tantos títulos. Eso redúcelo. Pon adjetivos bonitos. Soy proactivo, soy dinámico, me gusta trabajar en equipo. La empresa será como mi familia. Y por mi familia trabajo 24 horas, por la empresa también.
¿De acuerdo? Entonces, creo, digamos, ahí está el origen del término competencia, que básicamente son rasgos de carácter que se consideran eficientes y productivos para la producción empresarial, ¿de acuerdo? El sector secundario y el sector terciario. Él creó el concepto, después su discípulo, que es mucho más famoso y que sigue vivo, el de arriba, Daniel Goleman. ¿Os suena todo Daniel Goleman? Daniel Goleman le añadió inteligencia emocional. El profesor es el que creó el término de competencia para el mundo laboral, el mundo de la contratación, recursos humanos. El discípulo, el de arriba, es el que le añadió el concepto de inteligencia emocional, que básicamente es la adaptabilidad al contexto constantemente. Un contexto que ya en la propia teoría de la inteligencia emocional te dice que va a estar lleno de riesgos e incertidumbre. El contexto nunca va a ser tranquilo. ¿De acuerdo? ¿Cómo aterriza después este concepto, verdad? El de competencia añadido de inteligencia emocional en el mundo educativo. Pues en la década siguiente. Él es de los 70, Goleman, la teoría es de los 80. En los años 90, el concepto es introducido en el mundo educativo de forma prescriptiva por la Unión Europea. El hacedor fue este señor que veis ahí, que todo el mundo conocerá. Tiene un altar en todas las facultades de pedagogía, que es Jacques Delors, que escribió el libro blanco de la educación de los años 90. ¿Os suena Jacques Delors? Es el que introdujo el concepto de competencia y que lo importante no es saber, sino saber hacer. Jacques Delors no era profesor ni era pedagogo. Jacques Delors era banquero, era presidente del Banco Central Europeo y después también eurodiputado en las Cortes, ¿de acuerdo? Del Parlamento Europeo. Evidentemente el señor no se le puede juzgar. El señor banquero miraba números y decía, pues sí, evidentemente, un niño educado así va a ser más productivo y además va a ser socialmente mucho más dócil. ¿Por qué? Porque están educados en que te tienes que estar adaptando emocionalmente a lo que te toque. Bien, pues aquí tenemos, una vez tenemos el concepto hecho, el de educación competencial, se ha convertido en un concepto que, como además no es educativo, adolece de una indefinición teórica increíble. Por lo tanto, sirve, como dice mi abuela, para un roto y para un descosido. Todo puede ser competencial o nada puede ser competencial y, por lo tanto, se ha incluido en el mundo educativo así. Bajo este paraguas de lo competencial ha habido injerencias economicistas en los currículos educativos, la precarización de la mano de obra, la polarización del mercado laboral o el control social, ¿de acuerdo? Cuando estoy diciendo que no hay definición, literalmente es que no hay definición de competencia. Todo el currículo está montado en torno a un concepto que no tiene definición. Y no lo digo yo, lo dice, os sabéis que antes he hablado de Miquel Soler, ¿verdad? Pues el compañero Miquel Soler, haciendo la LOMLOE, Miquel estaba en Valencia, en Madrid, llamaron a César Coll. A César Coll. Pues a César Coll le preguntaron en una entrevista, por favor, dinos qué es una competencia, porque es la palabra que más aparece en vuestra LOMLOE. Y el señor ni corto ni perezoso, cuando ya estaba el Real Decreto hecho, dice, la verdad es que no hemos conseguido llegar a una definición explícita de qué significa competencia. Pero todos más o menos nos entendemos. Ciencia. Y es que realmente no se puede hacer una definición pedagógica, educativa de lo que es competencia, porque es un concepto que no es educativo. Es un concepto que en origen viene de los departamentos de recursos humanos. Valora rasgos del carácter y lo que la gente está dispuesta a hacer o a sacrificar por el trabajo. Por supuesto, cuando hablo de injerencias economicistas me refiero a esto. Mucha gente no lo sabe, pero al mejor profesor de España lo elige un banco, el banco Abanca. A través de su fundación da los premios a los mejores docentes de España. Y claro, me imagino yo que ningún banco da puntada sin hilo y le dará el premio al docente que diga lo que al banco le interese. Si leéis las entrevistas de cualquiera de los que han sido premiados cada año, todas son exactamente iguales. La escuela de los Reyes Godos, no hay que memorizar, el niño se tiene que divertir, hay que gamificar, hay que aprender y estamos en un siglo XXI en el que todo caduca, todo va muy rápido y hay que adaptarse y esto es así. Riesgo e incertidumbre y hay que acostumbrarse a eso. A nivel mundial, el Global Teacher Prize, el premio al mejor profesor del mundo, global, ¿de acuerdo? Que también se otorga cada año, se otorga, como veis ahí, en Emiratos Árabes Unidos. El dinero lo pone el jeque, que es el que está en medio.
el premio sale a darlo, como veis ahí, Clinton, y el que lo patrocina, ¿vale? Y el que elige a quién se premia es Barky Games, que es el señor hindú que veis a la derecha. El señor Barky Games, que es el dueño de la mayor multinacional y red de colegios privados del mundo. Por lo tanto, tenemos a Clinton, a un jeque de Emiratos Árabes y tenemos a un multimillonario hindú, que seguro que estarán los tres muy, muy, muy preocupados por la educación pública que recibe todo el mundo. Pero bueno, ahí lo dejo. Y después tenemos, por supuesto, también a la OCDE. ¿Cómo se legitima todo esto? Los premios de los bancos, la inclusión del término de competencia, que es un término de la producción de recursos humanos. Si leéis los preámbulos de cualquier ley, te va a decir es que esto es lo que dice la OCDE y no podemos hacer nada. Pero la OCDE no se presenta a las elecciones. Yo no he votado a la OCDE, no sé quiénes son la OCDE y no sé por qué la soberanía educativa de mi país depende de lo que diga la OCDE. Si buscáis, en la OCDE es un grupo, la OCDE es un organismo internacional cuyo objetivo es la productividad y el buen funcionamiento del mercado. No es un grupo que tenga que ver ni remotamente nada con la educación. Entonces, ¿por qué la teoría educativa se legitima según lo que dice una asociación internacional cuyo único objetivo es el mercado y la productividad? Bueno, en cualquier caso, si lo veis, ahí está, ¿de acuerdo? La OCDE. El brazo armado educativo de la OCDE es PISA, los estudios PISA, ¿vale? Que se hacen de forma cada 3 años, si no me equivoco, en el que miden lo que consideran que tienen que medir y a los estados les tiran de la oreja y dicen, tú tienes que meter caña en el tema de las competencias o tienes una grave segregación, ¿de acuerdo?, en ciertas zonas de tu territorio. Y por supuesto, las fundaciones, que también han crecido, fundaciones privadas, que también han crecido en torno a todo este mito de la innovación educativa, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, la educación que queremos, que depende del Banco Santander, y aquí veis un gran encuentro educativo, y aquí veis al cartel, que participó en ese encuentro educativo en el que no hay ni un profesor. No hay ni un maestro, creo que solo está Arzuaga, que dará alguna clase, supongo, de Atapuerca. Pero todos los demás, ninguno. Hay actores, Miguel Ángel Muñoz, hay cantantes, los Vivancos, hay periodistas, Iñaki López. Bueno, y hay un experto educativo que da conferencias que es Enguita. Y ya está. Y después también tenemos a las que no se ve tanto, pero son las que manejan la panoja, que son la Fundación Bofill o la Fundación Trilema. Lo de la Bofill ha sido escandaloso. ¿Dónde? En Cataluña, ¿vale? Se le dio una cantidad de dinero, una cantidad de recursos enorme, de recursos públicos, se vincularon, es una fundación privada, se vinculó a la Consellería de Educación de Cataluña y se le dio un proyecto, se le financió Escuela Nueva 21, cuyos resultados han sido nefastos. Y una vez se han evaluado los resultados, carpetazo, aquí nadie sabe nada, no sé de qué Fundación Bofill me habla, ¿y dónde está el dinero? O la Fundación Trilema, ¿de acuerdo? También muy famosa, de Carmen Pellicer, si no me equivoco, de Carmen Pellicer, que a día de hoy también tiene un programa que se llama Educar con el Corazón, que no sé muy bien, está vinculada a la Orden de los Agustinos, si no me equivoco, ¿vale? Y esto, lo que hemos hablado antes con la compañera, por supuesto las tecnológicas, dicen, aquí no solo van a pescar los de las mamandurrias de la pedagogía, aquí también tengo que pescar yo. Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, que es que hay una cantidad inmensa de dinero público en juego. De dinero que el mercado no va a tolerar que se mantenga como dinero público. Ese dinero se tiene que traspasar al mercado privado. Y aquí todo el mundo va a ver lo que puede sacar. Ahora tenemos, por supuesto, también la introducción de las tecnológicas de forma prescriptiva, con diferentes convenios en las consellerías o consejerías de todas las comunidades autónomas. Se están repartiendo el pastel básicamente entre Microsoft, ¿de acuerdo? Algunas funcionan con el paquete de Pages de Apple y otras con Microsoft y la otra no me acuerdo cuál es. Apple, y hay una más que también está digamos, sus tentáculos negociando, ¿de acuerdo? Y metiéndose en la educación, lo que llaman los paquetes digitales. Google es la otra.
Google, ¿de acuerdo? Y Google. Pues esto que tenemos son contratos de cientos de millones que están llevando las tecnológicas y en principio es porque así es más seguro por la protección de datos de los alumnos. Cuando a lo mejor lo más seguro es crear un software público, ¿no? Que controle directamente la consejería y que contrate unos cuantos técnicos y le den soporte. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana lo teníamos, se llama Iurex y ha desaparecido de la noche a la mañana. Y ahora tenemos a Microsoft, el paquete Teams. Muy bien, pero las competencias también están recibiendo ya, a base de bien, el propio concepto de competencia es insostenible, porque nadie puede evaluar una competencia. Hemos dicho que son rasgos del carácter. Nadie puede evaluar una competencia. Existen competencias específicas. Pero el problema de las competencias es que se han introducido en la educación como competencias transversales, generales, o clave. Cada ley le llama una forma. Y son competencias que son invaluables. Aprender a aprender. Aprender a aprender, 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 aprender. Y aprender, 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 aprender. Pero tienes que aprender algo, porque aprender es un verbo transitivo. No puedes mantenerte en la nada. ¿De acuerdo? Y hay muchos países que están dando ya, están recogiendo cable con el tema de las competencias, muchísimos, ¿de acuerdo? Aquí por lo que veis un estudio, se hizo muy famoso en el 2020, en el que le dan un buen toque al concepto de competencias. Muchos ya se han dado cuenta de que las competencias del siglo XXI son el nuevo traje del emperador. Para empezar, las competencias del siglo XXI no son del siglo XXI. Hemos trabajado juntos, resuelto problemas, sido creativos y mucho más desde el nacimiento de la civilización. Además, son presentadas como competencias generales, las cuales en realidad no existen, pues todas las habilidades son de dominio específico. Muchas de las llamadas competencias del siglo XXI son en realidad rasgos del carácter, no competencias. Por ejemplo, la flexibilidad, el liderazgo, la perseverancia, cuyo desarrollo se puede estimular o inhibir, pero no enseñar. Claro, pero esto es algo que ya se sabía. ¿En qué voy a ser yo competente? En lo que tengo un conocimiento muy amplio. La competencia siempre se adhiere a un dominio específico del conocimiento, a un campo, al dominio de un campo. Nadie es competente en general, o nadie es crítico en general de nada. Si me preguntáis a mí sobre el Bajo Imperio Romano, puedo ser muy competente. Si me preguntáis sobre la física de partículas, pues mi competencia en sentido crítico se hunde en el subsuelo. Pues entonces no puede haber una competencia general. Ahora lo que se está estudiando precisamente es eso. No hay un trasvase de un campo a otro. Hay que dominar ese campo. No puedes abstraer una competencia general que valga para todo. Es algo que también ya conocíamos. Los resultados, pues ahí los tenéis. Desde que se aplican las competencias en los años 90, hay varios resultados educativos. Por ejemplo, en Francia. ¿Vale? Veis ahí la puntuación, currículum basado en el conocimiento, knowledge curriculum, o currículum basado en competencias, skills curriculum. Y veis que todas, absolutamente todas, bajan. Todas. Es decir, que los alumnos de la escuela tradicional no competencial resulta que eran más competentes que los competenciales. Esto, perdón. Y aquí, sangrante. Un caso sangrante, que es el de Suecia. Uy, perdón. Aquí. El de Suecia. Veis, hay una tabla desde el año 98 hasta el año 2012. En esa tabla representa la puntuación de los alumnos suecos, tanto en los informes PISA internacionales como en su país. En el año 9, que es más o menos el equivalente a nuestro tercero de la ESO, 14-15 años. Como veis, el desempeño de los niños suecos desde el año 98 hasta 2012 se hunde, en algunos casos más de 30 puntos. Se hunde. Sin embargo, la línea que veis continua son sus calificaciones en su país. Es decir, conforme los niños suecos cada vez saben menos, resulta que las notas en Suecia son mejores. Esto también está pasando en España. Está pasando en España y es un problemón grave. La inflación, el problema de inflación económica que tenemos de notas, sobre todo en bachillerato, es enorme. Enorme. Porque ningún claustro de profesores quiere que ninguno de esos alumnos que son buenos se quede sin su, ¿cómo se llama esto? Matrícula honorífica, que le va a dar gratis la matrícula del año siguiente. No sé si aquí pasa igual. Sí, está limitado al número de matrículas que pueden dar. Al número de matrículas aquí está limitado. La Comunidad Valenciana el límite es menos. Si hay muchos empates, se dan más. No, 5, eso es la relación. Aquí el problema grave es con las notas de selectividad. Esa es
Que también están infladas. Pues veis que no es un problema, por lo menos tenemos el consuelo, ¿verdad? De que no solo tenemos el problema aquí, sino que en Suecia tienen el problemón de que sus alumnos claramente cada vez saben menos, son menos competentes, y sin embargo, lo que pasa en los titulares es que en Suecia el éxito educativo es cada vez más palmario, cada vez tienen más éxito educativo, los niños cada vez saben más. ¿Vale? Pero hay muchos ejemplos. Abajo lo que estáis viendo, ¿verdad? Matemáticas, ciencias y lectura, lo que veis son los resultados de Finlandia. Finlandia. Que es un mito educativo por sí mismo, ¿verdad? Ahí veis los resultados en las tres materias, matemáticas, ciencias y lectura, desde el año 2000 hasta el año 2018. Como veis, en algunos casos también está bajando entre 25 y 30 puntos. Lo que los niños finlandeses son capaces de hacer. ¿Vale? Lo de Finlandia es para dar un tema aparte, porque durante 20 años se nos ha vendido que Finlandia era la meca de la pedagogía. ¿Por qué? Porque cuando se hizo el primer estudio PISA, Finlandia lo petó. Finlandia estaba arriba del todo. Pero arriba. Lo que a ningún lumbrera se le ocurrió pensar es que era por la educación finlandesa previa. El sistema previo a los cambios del siglo XXI. Porque el primer estudio PISA se hizo en el año 2001. Los primeros resultados. Entonces, esos resultados, es decir, esos resultados son gracias a la educación finlandesa postsoviética. Que era mucho de la doctrina Makarenko, que hemos dicho antes, que era mucho más disciplinada y mucho más exigente que lo después. Los diferentes estudios PISA revelan que, evidentemente, Finlandia está cayendo en todas las materias evaluadas. No hace falta irnos, tenemos más ejemplos de esto. En los estudios PISA, los que rompen el techo son los estudiantes del Extremo Oriente. Tenemos a los coreanos, tenemos a los de Singapur, tenemos a los niños chinos, tenemos a los niños japoneses. Para que os hagáis una idea, Corea del Sur no ha cambiado su ley educativa desde el año 56. Desde el año 56. Corea del Sur no ha cambiado su ley educativa. Parece que el siglo XXI no les da tanto miedo. Los cambios, los riesgos, la incertidumbre, el conocimiento caduca y su ley lleva casi 70 años vigente. Y cada nueva evaluación los niños de Corea siguen rompiendo los estándares. Hay quien dirá, bueno, pero en Corea tiene una cosa que se llama el infierno de exámenes. Que tampoco digo yo que lleguemos a eso. Pero que los datos demuestran que igual nos hemos pasado de frenada en Occidente. Nos hemos pasado mucho de frenada y llegará un momento en el que nos tiran de la oreja. Lo que sí funciona, pues aquí lo tenéis. ¿Qué pasa? Que es mucho menos llamativo que lo que nos quieren vender. Lo que sí funciona, lo que a día de hoy muchos profesores de la Facultad de Educación, que hacen un buen trabajo, es lo que la nueva corriente se llama educación basada en la evidencia. Educación basada en la evidencia, que está diciendo el ABP, no. El ambiente del descubrimiento, no. Lo que sí funciona, como veis, es la instrucción directa, antiguamente llamada clase magistral. La instrucción directa, porque magistral resulta que, no sé por qué también, magistral se considera negativo. Magistral es algo que está hecho con maestría y perfección. Ojalá las clases fueran magistrales. La práctica de la evocación, la práctica espaciada, intercalada, la teoría de la carga cognitiva, el efecto test, muy importante, esto yo lo aplico muchísimo con mis alumnos de bachillerato y les funciona muy bien, ¿de acuerdo? O, por supuesto, la elaboración una vez acabado la reproducción y la relación. Las fases de reproducción y relación de contenidos, empieza la fase de elaboración, en la que el alumno ya es capaz de aportar algo él, o de hacer algo original con lo que sabe. Esto es lo que funciona. ¿Qué pasa? Que si tú dices estas palabras, pues nadie te va a dar un curso de formación en el CEFIRE. Claro. Y bueno, yo creo que con esto podemos dar concluidas. Si tenéis alguna pregunta, alguna reflexión o algo, lo comentamos. Muchas gracias.